Paz a vosotros, del que es y el que era, y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de vuestros pecados, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él dice, sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Amén. Bendiga el Señor en esta hermosa tarde, hermanos, que estamos a todos. Como ancianos, como ancianas, como jóvenes, y también los niños. De manera, hermanos, en el Señor, que siempre, hermanos, nos congregamos para poder, hermanos, sustentar, ¿verdad?, vuestra alma. Porque necesario es, como el cuerpo literal que nosotros, ¿verdad?, lo sustentamos con la vianda material. Así también vuestra alma necesita. ¿Verdad, hermanos, en el Señor? Como siempre, hermanos, Pablo decía, ¿verdad, hermanos, en el Señor? Decía como niño recién nacido, la leche espiritual. ¿Verdad, hermanos, en el Señor? ¿Cómo es un niño, verdad, hermanos? Él, verá, hermanos, cualquier momentito está. Así también nosotros, hermanos, verá, nuestra sed, nuestra hambre es oír la palabra de Dios. De manera, hermanos, que puedo decir, hermanos, que me alegro al ver siempre, hermanos, la actividad, hermanos, que siempre llevan nuestros hermanos en este lugar. Dios bendiga acá, hermano Cristino, hermano Miguel. Bueno, hermanos, a todos nuestros hermanos, compañeros, verá, hermanos, de este ministerio. Podemos decir, anoche por allí estuvimos también, hermanos, en un momento. Y siempre, hermanos, con aquel deseo de querer estar. De manera, hermanos, que bendiga el Señor, hermanos. Que hay esta visión, verá, hermanos, de poder estar, hermanos, siempre haciendo, hermanos, lo que Dios nos manda. Algo, hermanos, en el Señor que se estaba dando a conocer, hermanos, cuanto al ayuno. Verá, hermanos, pues, estuvimos oyendo, verá, hermanos, que trae tanta, hermanos, podemos decir, hermanos, beneficios, verá, a nuestra vida espiritual. Y esto, hermanos, en el Señor, pues lo enseñó el Señor Jesús. Verá, hermanos, en el Señor. Y después, hermanos, como que, ¿verdad, hermanos? Dice que los discípulos de Juan, ¿verdad?, le dijeron, hermanos, al Señor Jesús, ¿verdad, hermanos? Y ellos dijeron, nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces. ¿Y tus discípulos? No ayunan. Jesús les dijo, pueden estar de luto los que están de boda, ¿verdad? Ayude el Señor. Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Pero cuando él se haya quitado, entonces vendrán días que ellos van a ayunar. Y esto es, hermanos, lo que se refiere a la palabra de Dios. Y es, hermano, que debemos de permanecer. Dios bendiga a todos nosotros. Bueno, Dios bendiga acá, pues, hermano Tino, hermano Miguel. Dios bendiga, hermano Noel, pues, ¿verdad, hermanos? Y así a todos.
De manera, hermanos, que nos alegramos de estar todavía con ustedes. Bendito Dios. ¿Verdad, hermanos? Son momentos, hermanos, de mucha, ¿verdad, hermanos? Bendición. Son momentos, hermanos, de estar, ¿verdad? Compartiendo también, ¿verdad, hermanos? Nuestro gozo, nuestra alegría con vosotros. De manera, hermanos, en el Señor que, pues, acá, mis hermanos, me dan, ¿verdad? La diestra, hermanos, que les lea la palabra de Dios. Aunque sea con algunas, hermanos, breves palabras, ¿verdad, hermanos? Pero sí, hermanos, en el Señor. Quisiéramos, hermanos, quizás, hermanos, tanto que hermanos que en la palabra de Dios. Quisiéramos decirle, hermanos, que al ver, hermanos, siempre, hermanos, tanto que nos habla, ¿verdad, hermanos? La palabra de muchas formas. Quisiera, hermanos, que continuáramos, hermanos, la misma visión. ¿Verdad, hermanos? De lo que se habla, hermanos. ¿Verdad, hermanos? De aquel hombre, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? De aquel judío, ya sabemos de qué. Mardoqueo con su sobrina, hermanos Esther. ¿Verdad, hermanos? En el Señor, ¿cómo? Pero yo quiero leer, hermanos, ¿verdad, hermanos? En el capítulo 7. ¿Verdad, hermanos? En el Señor, para que siempre, hermanos, en el Señor se nos venga, hermanos, grabando en nuestras mentes cómo Dios, hermanos, respalda a los que, hermanos, a Él le aman y le obedecen, hermanos, sus mandamientos. Bendiga el Señor a todos nosotros. De manera, hermanos, que, bueno, hermanos, en el Señor, les leeré, hermanos, este mensaje. Y quiero leerlo, hermanos, hasta por ahí el capítulo, hermanos, pues 6. Siempre, hermano, el versículo, quiero decir, del capítulo 7 hasta el del primer versículo al 6. Queremos hacerlo, hermanos, siempre, ¿verdad, hermanos? Honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la letra, hermano. Y fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebía vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición? Reina Esther, se te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, se te será otorgado. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si me he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, sea dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruido, para ser muerto y exterminado. Sí, para siervo o sierva hubiésemos vendido, me callaría, pero vuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Y respondió el rey a Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha conspirado su corazón para hacer esto?
Esther dijo, este enemigo adversario, este malvado Amán, entonces se turbó, dice, se turbó Amán delante del rey y de la reina. El Señor les bendiga a todos nosotros. Bueno, hermanos, en el Señor tenemos, ¿verdad, hermanos? La palabra de Dios. Al ver, hermanos, en el Señor que Esther, hermanos, bueno, verá, hermanos, en el Señor, a ellos, hermanos, se había, hermanos, dado un edicto por cuanto, hermanos, Amán odiaba tanto a los judíos. Verá, hermanos, cuanto a Mardoqueo, cuanto que a él lo habían puesto, hermanos, como un primer general, y que a él, hermanos, se doblegara. Verá, hermanos, en el Señor, y que a él, verá, hermanos, se le pudiera venerar, y así lo hacía. Pero Mardoqueo no se doblegaba, no se arrodillaba, porque, hermanos, sabemos que no se puede adorar a otro, sino, hermanos, ¿a quién? Verá, hermanos, en el Señor. Vemos así, hermanos, algo esto, hermanos, es profundo. Verá, hermanos, en el Señor. Y se le dijo a Amán, hay unos, verá, de los deportados, verá, hermanos, que no obedecen, verá, hermanos, a tu mandato. Verá, hermanos, en el Señor. Y esta es la razón, hermanos, que Amán odió tanto a, hermanos, a Mardoqueo, para decirle al rey, hermanos, que hermanos, en el Señor se hiciera un decreto, verá, hermanos, que se afirmara, verá, hermanos. Dice, hermanos, un edicto que se mandara que todos los judíos fueran destruidos, fueran, verá, hermanos, dado muerte. Y este es el mensaje, ¿verdad?, que viene, hermanos, dándonos a conocer. Pero sí, hermanos, ya oímos que, verá, Esther tuvo que hacer, verá, petición a Dios, verá, hermanos, en el Señor, para responder. Bueno, hermanos, en el Señor, el caso es que Amán tanto que odiaba a Mardoqueo. Pero llegó tiempo, hermanos, en el Señor, que Mardoqueo había, hermanos, advertido alguna advertencia, verá, hermanos, por la amenaza que le hacían unos al rey, como queriendo, hermanos, haciéndole mal o quitarle la vida. Y Mardoqueo fue uno, verá, hermanos, que dio el aviso. Y luego, hermanos, llegó el tiempo que todo quizás se escribía. Y se escribió, hermanos, en el libro de las memorias. Bendiga el Señor a todos nosotros. Y hermanos, en el Señor, y se halló quizás, hermanos, lo que Mardoqueo había hecho por el rey. Hermanos, en el Señor. Entonces dice, hermanos, que al verle traído el libro, halló escrito, verá, hermanos, lo que Mardoqueo había hecho por el bien de él. Verá, hermanos, en el Señor. Y él dijo, verá, ¿qué se ha hecho al tal hombre? Verá, hermanos, ¿qué es de alguna honra, verá, hermanos, o algún favor?
Le dijeron, nada se ha hecho. Verá, hermanos, en el Señor. Entonces verá, hermanos, en el Señor, el rey. Dice, hermanos, en el Señor, que llamó, hermanos, a Amán a entrar, hermanos, para decirle, verá, hermanos, ¿qué se haría con el hombre que había que darle cuya honra, verá, hermanos? Verá, hermanos, en el Señor, verá que el rey quería honrar a un hombre. El Señor bendiga a todos nosotros, verá. Y dice que Amán en su corazón pensó que él era, porque no había otro. Verá, hermanos, en el Señor. Bueno, le dice, ¿qué se le puede hacer? ¿Verdad? Para cuya honra de tal hombre no se mencionaba, hermano. Pero hermanos, en el Señor dice Amán, pues hermanos, que se traiga el vestido del rey. El Señor nos bendiga a todos nosotros. Verá, hermanos, en el Señor, y que se traiga también el caballo o la mula del rey. Verá, hermanos, en el Señor, y que se traiga también la corona, ¿verdad?, del rey que se pone en su cabeza y se ponga a tal hombre. Y que el mejor príncipe el más noble, verá, hermanos, que lo pasee, verá, hermanos, por la plaza. El Señor nos bendiga a todos nosotros. Y eso, hermanos, en el Señor, dijo entonces, verá, hermanos, pensando que era con él. Verá, hermanos, en el Señor, ¿por qué? Está escrito. Entonces, hermanos, en el Señor, y esto, verá, hermanos, ahora, hermanos, vemos lo que está, hermanos. Y entonces le dijo el rey Amán, date prisa. Toma, le dijo, el vestido y toma la corona. Verá, hermanos, y toma también el caballo. Verá, hermanos, y viste a Mardoqueo. El Señor bendiga a todos. El enemigo que cual lo odiaba. Verá, hermanos, pero en el plan de Dios, y le dice, hermanos, en el Señor. Verá, hermanos, entonces el rey le dijo a Amán, date prisa y toma el vestido y el caballo como tú lo has dicho, hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta en la puerta real y no omites nada de lo que has hablado. El Señor bendiga a todos nosotros. Verá, hermanos, algo que, verá, bueno, hermanos, tenemos un Dios grande, un Dios, hermanos, de justicia. Verá, hermanos, en el Señor, un Dios que responde por lo suyo. Y de esta manera, hermanos, en el Señor, verá cómo es, hermanos. Verá, hermanos, qué le tocó a Amán. Pero aquí, hermanos, en el Señor es que Esther por primera vez, verá, hermanos, hizo un banquete, pidiendo, hermanos, Señor, una petición por la vida de ella y por la vida también de todo su pueblo. Verá, hermanos, en el Señor, qué petición, verá, hermanos. Y esto es algo así. Y entonces, hermanos, en el Señor vemos que ella, verá, hermano, pero dijo el rey, ¿verdad? ¿Qué es tu petición? Le dijo, también tu demanda, dijo Esther al rey, que venga otra vez el rey a otro banquete y con Amán. Verá, hermanos, en el Señor como que está, verá, hermanos. Era para hermanos. Y aquí tenemos, hermanos, cuando ella está diciendo, verá, hermanos, que
entraron, ¿verdad? Como al otro banquete. Y allí la pregunta, hermanos, era que cuál era, hermanos, la petición de Esther. Verá, hermanos, ¿cuál era la demanda? Esther dice, mi petición es que se me dé la vida. Verá, hermanos, y mi demanda es que también por mi pueblo, porque hemos sido, verá, hermanos, vendidos, verá, hermanos, para ser destruidos, porque el decreto había salido, porque el rey ya lo había sellado. Verá, hermanos, a todas las provincias, verá que a donde estuviera, verá un hebreo que fuera dado muerte. Dice, hermanos, que había una tristeza y un dolor a donde llegaba, hermanos, el correo dando las órdenes que había un tiempo, hermanos, que tenían que destruir a los judíos. El Señor bendiga a todos nosotros. Pero, hermanos, en el Señor Dios nos pueda bendecir. Pero vemos, hermanos, cuando dice el rey oyó esto, verá, hermanos, dice, hermanos, que se encendió en su ira al ver quién era el que había conspirado en su corazón para hacer, verá, hermanos, mal a los judíos. Y dice, hermanos, en el Señor que él se fue, se levantó del banquete y se fue al huerto. Ya sabemos nosotros, ¿va? Verá, hermanos, en el Señor. Y dice que Amán se quedó en el aposento. Verá, hermanos, en el Señor. Queriendo, hermanos, en el Señor buscar, verá, misericordia, pedir a Esther, verá, porque sabía que su mal estaba resuelto. Y de esta manera, hermanos, en el Señor vemos, verá, dice, hermanos, cuando él regresa el rey, ahí Amán también que estaba, verá, hermanos, acostado en el lecho. El Señor bendiga a todos nosotros. Ah, dijo el rey, aún todavía quiere. ¿Verdad? Ya sabemos la expresión allí, ¿va? Verá, hermanos, en el Señor fue más grave, verá, hermanos. Y entonces, hermanos, se le acercaron al rey y le dijeron, aquí en la casa de Amán está, dijo, hermanos, verá, hermanos, la horca de 50 codos, la que ha preparado para darle muerte a Mardoqueo. Verá, hermanos, en el Señor. Verá, y dice, hermanos, que entonces el rey dijo, tráiganlo y cuélguenlo a él en la horca que había hecho. El Señor bendiga a todos nosotros. Verá, hermanos, en el Señor verá, hermanos, el que, hermanos, conspire el mal para su prójimo, como está escrito que dice, el que acabe el hoyo, él cae en el hoyo. El mismo, verá, y el que rompe el vallado, lo muerde la serpiente. El Señor bendiga a todos nosotros. Vemos esto algo, hermanos, que de poder, hermanos, pensar que, bueno, aquí una petición, verá, hermanos, si fue otorgada o fue oída, verá, hermanos, en el Señor, porque Esther, verá, hermanos, era una hija de Dios. Verá, hermanos, en el Señor. Mardoqueo era un siervo de Dios. Verá, hermanos, en el Señor. Y esto lo vemos, hermanos, de los hombres, verá, hermanos, que, verá, cuando, hermanos, ellos quieren hacer mal, verá, hermanos, a su prójimo. Verá, hermanos, como escrito está, y dice, hermanos, como en el Salmo, verá, hermanos, 91, como versículo 8, y dice, hermano, y con tus ojos mirarás la recompensa
de los impíos, porque has puesto a Jehová por vuestra esperanza y al Altísimo por vuestra habitación. De manera, hermanos, en el Señor, que así, verá, hermanos, en el Señor, y de esto hallamos, hermanos, siempre, de los hombres, verá, hermanos, que envidian, verá, hermanos, al bueno, verá, porque el malo no quiere al bueno, verá, hermanos, en el Señor. Vemos algo, hermanos, como reflejante a esto, como, hermanos, lo que sucedió allá, hermanos, en Babilonia, estando, hermanos, aquel varón llamado Daniel. Ya lo tenemos en mente, ¿verdad, hermanos? Y allí, hermanos, cuando estaba, ¿verdad, hermanos? El que reinaba, aquel rey Darío, ¿verdad, hermanos? Le apareció a él, dice, hermanos, ¿verdad, hermanos? Constituir, ¿verdad, hermanos? Un grupo de gobernantes, ¿verdad, hermanos? Para que gobernaran en su reinado y en todas las provincias, como 120, ¿verdad? Satrapas, ¿verdad, hermanos? En el Señor. Y esto, hermanos, en el Señor. Y en cuenta de uno de estos, dice, hermano, era también Daniel. Bendiga el Señor. Lo que estamos haciendo es, ¿verdad, hermanos? De los hombres que, pero los que, vuelvo a decirle, a los que servimos a Dios, ¿verdad, hermanos? Los que hacemos su voluntad, ¿verdad, hermanos? En el Señor. Porque ¿quién dice, hermano Pablo? ¿Quién contra vosotros y Dios con vosotros? Sí. ¿Verdad, hermanos? En el Señor. Y de esto, hermanos, en el Señor, verá, dice que era uno Daniel, y de todo, hermanos, el gabinete que estaba, era Daniel uno más. Verá, hermanos, superior a ellos, porque tenía espíritu de Dios. El Señor bendiga a todos nosotros. Amén. Y aquellos hermanos en el Señor envidiaron a Daniel, ¿verdad, hermanos? Y procuraron a ver en qué, hermanos, le hallaban, ¿verdad, hermanos? Alguna falta para poderlo, hermanos, denunciar o poderlo, hermanos, hacerlo desaparecer, ¿verdad? También, y dice, hermanos, que no hallaron en Daniel ninguna falta. Bendiga el Señor a todos nosotros. Y no hallaron ningún vicio, ¿verdad, hermanos? Y ellos dijeron, no hallamos en este, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo acusarlo? Para quizás quitarlo o a matarlo, bueno, hacerlo víctima, ¿verdad, hermanos? En el Señor. Entonces dijeron, solamente lo podemos hallar en la ley de su Dios. El Señor bendiga a todos nosotros. Y de esta manera, hermanos, vemos, verá, hermanos, cómo. Y dice, hermanos, en el Señor, porque Daniel oraba 3 veces al día. Pero, hermanos, Dios bendiga a todos nosotros. Y entonces dijeron, lo hallaremos. Vamos a decirle al rey, verá, hermanos, que se forme o se firme un decreto, un edicto, que por el espacio de 30 días, verá, hermanos, que ningún hombre adore a ningún Dios afuera de ti. Y si alguno traspasara, verá, hermanos, lo que está escrito, verá, hermanos, por la ley de Media y Persia, verá, no se puede revocar. Y el rey no sabía contra quién era, verá, hermanos, aquellos que estaban y le dijeron firme los reyes. Y entonces, hermanos, en el Señor, nos dice, hermanos, que lo firmó. Y cuando Daniel supo que
El edicto era firmado. Daniel se va siempre, hermanos, dice a su cámara, con vista, hermanos, con sus ventanas abiertas, ¿verdad, hermanos? Con vista a Jerusalén. Así era, ¿verdad, hermano? Dios bendiga a todos nosotros. Y de esta manera, hermanos, nos creemos, hermanos, que el Dios, hermanos, de Mardoqueo, de Esther, de Daniel, es el Dios de nosotros, a quien adoramos. Tengamos, hermanos, la confianza, ¿verdad, hermanos? Pero aquellos hombres cuando vieron a Daniel que estaba orando, ¿verdad, hermanos? Hoy sí dijeron, ¿verdad, hermanos? Daniel será muerto. Daniel será destruido. Porque el edicto era que, hermano, el que traspasara tendría que ser echado en aquel foso de los leones. ¿Verdad, hermanos, en el Señor? Y esto es. Y así, hermanos, en el Señor vemos por la palabra de Dios. Verá, eligieron, oh rey. Aquí uno de los que tienes en tu, verá, hermanos, en tu reino, como un hombre. No hay, hermanos, respetado. Verá, hermano, ha traspasado, oh rey. ¿Sabe qué? No se puede revocar. Verá, hermanos, en el Señor la firma del rey. Y esto fue, hermanos, tan... Dios bendiga a todos nosotros. Ya sabemos esto, pero verá, hermanos, esto nos trae a nosotros para que confiemos, verá, hermanos. Y entonces, hermanos, eligieron aquí uno que no ha respetado, él siempre. Así es que será la sentencia que, y dice, hermanos, que el rey procuró hasta la caída del sol, a ver si podía en alguna manera poder, hermanos, salvarle la vida a Daniel, pero aquellos estaban neciamente, hermanos, y Dios bendiga a todos nosotros, hasta que trajeron a Daniel, verá, hermanos, para echarlo a los pozos de los leones. Pero aquel rey decía, oh Daniel, el Dios que tú sirves, Él te guarda. Verá, Él te libre. Verá, hermanos, de la boca de los leones. El Señor bendiga a todos nosotros. Y dice, hermanos, que se le fue el sueño. Verá, no admitió ningún instrumento músico. Verá, quizás así lo hacen, verá, hermanos. Y dice, hermanos, en el Señor que tanto otro amanecer y otro día madruga, Darío. Verá, hermanos, le pesaba de su hombre que tenía. Dios bendiga a todos nosotros. Y de esto vemos así, hermanos, cómo lo hizo Amán. Así, hermanos, en el Señor vemos la palabra de Dios. Y entonces dice, hermanos, que echando a Daniel a los pozos de los leones, sellaron, ¿verdad?, con el anillo del rey y de todos los príncipes. Pero, hermanos, en el Señor, pero así, hermanos, en el Señor a mañanera este rey dice con voz triste, oh Daniel, el Dios que tú sirves continuamente te ayuda. Y Daniel responde, el Señor bendiga a todos nosotros. Y él dice, oh rey, para siempre vive. ¿Verdad? El Dios que sirve, ¿verdad?, me ha guardado. Mandado el ángel y ha tapado la boca de los leones. Eso fue, hermanos. Y esto, hermanos, nosotros confiamos que también. Verá, hermanos, esperamos, hermanos, que, verá, hermanos, solamente lo que hayamos que Daniel, verá, hermanos, en el Señor guardaba la ley de Dios. Verá, hermanos, en el Señor
y aún, verá, hermanos, no participó, dice, hermanos, de los manjares, de aquellos vinos, verá, hermanos, en el Señor era hombre que, hermanos, siempre mantenía. De manera, hermanos, en el Señor que estamos contentos. Y hermanos, en el Señor, pues, vemos que siempre, hermanos, nosotros, ¿verdad, hermanos? El Señor nos guardará en todo tiempo. Él es, ¿verdad, hermanos? De manera, hermanos, que veamos algo, puede ser esto es tan profundo, hermanos, y podemos decir, hermanos, en el Señor que Dios nos ayude. Y como vemos algo, hermanos, en ilustraciones de los hombres, como han procurado, verá cómo destruir, verá, hermanos, a los que alaban a Dios. Si vemos algo, hermanos, como Saúl, como con David, verá, hermanos. Nos ilustra la palabra tanto, verá, hermanos. Y de manera, hermanos, en el Señor que estamos contentos. Quiero decirles, hermanos, que solamente les he leído esta palabra, pues. Creo que, hermanos, nosotros estamos, ¿verdad, hermanos? Nada más que hay un reflejo, hermanos, que los hombres, ¿verdad, hermanos? Las hembras hermanos, que se mantienen fieles, ¿verdad, hermanos? En el Señor estamos seguros que Dios nos guarda de toda, ¿verdad, hermanos? Provocación del enemigo. De manera, hermanos, así Dios bendiga, pues, puedo decir, a mi esposa. Amén. Que nos concede el Señor, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, para nosotros es mucho gozo estar con ustedes. Y hermanos, en el Señor, pues, nos alegramos. Creo que, verá, puedo decir que ha sido estar estos días así, hermanos, siempre, hermanos. Y hermanos, en el Señor, pues, esperamos. Bueno, hermanos, en el Señor, creo que tal vez yo he leído y dejo hasta aquí, hermanos, pues a los hermanos que van a continuar. Y al final, pues, para hermanos, pues, vamos a dar una participación también, sí, esperando, hermanos. Así es, hermanos, que con esto los he saludado y que Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Aleluya.